Ahora sí, volvemos a estar otra vez. He tenido que salir, y volver a entrar porque Mario se ha perdido por México. Estará comiendo fajitas, no sé, que no se conectaba. Y yo, Mario, métete en mi directo. A ver, buenas tardes a Rosa, Gerardo, buenas tardes, Eugenia, todos los que os vais conectando, que Mario se me había perdido y le he tenido que decir, Mario, ¿pero dónde estás? Bueno, pues nada, confirmarme si se escucha, si se me ve bien. Además, Tania me estaba diciendo que estaba súper expectante por este directo. Ahora, a ver, de México, Gerardo. Ah, buenas tardes. Hola Raquel. Hola, Mario. Estaba diciendo, este se me ha ido a comer fajitos por ahí, o taquitos mexicanos. Y sí tengo hambre. Yo creo que acabando aquí sí me voy a ir a comer taquitos. Sí. ¿Cómo estás, Raquel? Qué gusto. Pues muy bien, deseando enriquecer y aportar sobre un tema muy, muy controvertido, ¿no? Bueno, pues Ujú. nada, vamos a eso. ¿Se escucha bien? Yo sí escucho perfecto, ¿eh? No sé las personas que están conectándose. Un saludo para todos y todas. Sí, un saludo. Que qué bonito, ¿verdad? España y México ahí unidos. Pues nada, Sí, pues como son ya las 8:05 y la puntualidad es oro, que decimos siempre en España, pues nada, bien. hoy buenas tardes a todos. Hoy abrimos un espacio valiente y necesario, que es para hablar sobre salud mental y en especial sobre el suicidio. Es un tema que, como diríamos en España, es abrir un poco un melón, porque es un tema tabú, es un tema que duele, que incomoda a las personas hablar de él. Pero realmente lo que se necesita es ponerle voz al suicidio y poder nombrar la palabra suicidio. Para los que no me conozcan, porque veo que hay nuevas incorporaciones que me empiezan a seguir, bueno, pues muchas gracias porque es una cuenta humilde, pero que de corazón queremos intentar aportar valor, tanto Mario como yo, así que nos podéis seguir y muchísimas gracias. Pero para los que no me conozcan de nada, que digan, ¿y esta chica ahora qué hace haciendo estas entrevistas sobre estos temas? Porque no es algo que se suele ver, sobre todo de suicidio. Entonces, nada, brevemente diré que me llamo Raquel, que me dedico a la docencia, soy maestra de educación infantil y por los avatares de mi vida, pues soy acompañante de duelo y autora del libro bestseller Amanecer. Este libro, que para mí es como mi bebé, que siempre digo, nace desde la herida, porque soy superviviente de suicidio. Ser superviviente de suicidio significa haber perdido a alguien por suicidio. Yo no hace mucho perdí a quien fue el amor de mi vida, durante 4 años, que se quitó la vida. Entonces, esa travesía de vida a mí me llevó a querer dejar un legado de amor por lo que ella significó y para poder contribuir con las personas. Porque nadie que no conozca el color, el olor y el sabor de las lágrimas más amargas puede realmente empatizar con el sufrimiento ajeno. Entonces, desde la herida nació este libro Amanecer y mi primer pack de acompañamiento en el duelo, al que le he titulado Abrazo del alma. Y la gente me dice, ¿por qué? Pues porque cuando te encuentras en ese vacío, en esa soledad, en el que nunca esperas que a ti esto te vaya ni siquiera a rozar, ni que te vaya a pasar, te encuentras perdido, desolado y agregamos un sentimiento de culpa, que otros duelos no lo tienen. Fue un accidente, fue una enfermedad, pero en el suicidio, aunque conscientemente sabemos que no tuvimos la culpa está, que hablaremos de ella más adelante. Entonces, simplemente estoy intentando hacer todo lo que a mí me hubiese gustado tener en ese proceso de duelo. Yo siempre digo, un libro, un pack, un psicólogo, un tal, nadie te va a quitar el dolor, porque el dolor hay que atravesarlo y no hay un ABC, pero sí que te pueden acompañar y aportar herramientas. Yo voy poniendo todo lo que a mí me ha servido y que cada uno siempre se quede con aquello que le resuene. Entonces, por esa experiencia de vida como superviviente de suicidio, cuando conocí a Mario, dije, wow, una persona, un alma muy bonita, que tiene grandes conocimientos y mucho que aportar. Entonces yo le propuse, le digo, me encantaría hacerte una entrevista para que desde ya no desde un punto quizás como el mío, experimental, que me ha tocado vivirlo, y formarme como acompañante del duelo, sino más desde también un punto de vista psicológico, porque Mario es psicólogo, psicoterapeuta y tanatólogo y lleva años formándose y acompañando a personas en estas situaciones. Entonces Mario, con ese corazón tan bondadoso que tiene, enseguida me dijo, ojo, pues adelante, vamos a hacer este directo. Así que bienvenido, Mario, y a todos los que estáis conectando, Rocío.
Tendeje, que veo por ahí, pues nada. Buenas tardes y muchísimas gracias, Mario, por tu amabilidad. Buenas tardes, Raquel, muchas gracias por la invitación. Aquí escuchándote y sensibilizándome mucho con tu historia. Un poquito la platicaste en aquel curso que tuvimos, me parece que fue el año pasado, y que Sí, fue donde tuve el placer de conocerte. Gracias por la confianza, por inscribirte. Y sí, este tema, independientemente de cómo se vea, siempre causa confusión e incertidumbre. Y aunque no es lo único que se siente en una situación donde hay un duelo por suicidio, a los seres humanos no nos gusta la incertidumbre, no nos gusta la confusión, no nos gusta sentirla porque no sabemos qué hacer con ella. Y lo primero que nos genera, además del dolor, además de la pérdida, además de la tristeza, pues es precisamente la confusión, la incertidumbre de no saber qué sí, sucedió, qué pasó. Y entonces esto sí genera muchísimos problemas en las personas que tienen una experiencia directa o indirecta relacionada con alguien que decidió quitarse la vida. así es. Fíjate, esta entrevista la hemos dividido en 6 bloques, quizás sea un poquito extensa, así que coger una botellita de agua. Vamos a abordar el primer bloque que le hemos puesto el suicidio en cifras y silencio. Mario, todos sabemos que el suicidio es un problema de salud pública mundial y que ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que unas 800.000 personas se quitan la vida al año. 800.000. Estamos rozando el millón, que son cifras totalmente alarmantes. Es en todo el mundo, pero ¿cuántos más intentos de suicidios hay que no somos conscientes y que no se pueden contabilizar? Concretamente, si nos vamos un poquito más hacia atrás, hacia el año 2023, en España se quitaron la vida, datos recogidos públicos, 4.100 personas se quitaron la vida en España. Y en ese mismo año, en el 2023, según la información que he recabado, en México superaba las 9.000 cifras. Si sumamos en ese año 2023 las muertes por suicidio de España y de México, haciendo un cómputo sería una equivalencia de 30 muertes al día. Es una barbaridad. Entonces, claro, detrás de estas cifras que se dicen como datos, yo siempre digo que hay una historia, hay una familia destrozada, hay una situación dura que abordar, hay un nombre y hay mucho silencio sobre este tema. Y sin embargo, seguimos tratando el suicidio como algo tabú, como algo estigmatizado, cuando lamentablemente cada vez va más en aumento. Entonces, Mario, como psicólogo o profesional, ¿por qué crees que, siendo una realidad que está tan exponencialmente creciendo y tan dura, todavía nos cuesta hablar del suicidio en voz alta? Porque duele, Raquel, duele. Y lamentablemente, y te digo lamentablemente, a la cultura nos enseña a que todo lo que duele hay que esconder, sea físico, sea emocional, sea espiritual. Y lamentablemente, como esto duele, la respuesta instintiva es esconderlo. Y pensamos que el no hablarlo, el no platicarlo, el esconderlo, el guardarlo para nosotros nos va a ayudar. Y aunque sí es una manifestación propia de esta confusión, de esta tristeza cuando pasamos por un duelo por suicidio, arroparnos entre nosotros, abrazarnos nosotros mismos, nosotras mismas, el compartirlo, el hablarlo, el platicarlo, genera también un alivio. Si no por completo, genera un alivio porque voy a desbordarme y voy a quitar y voy a vaciarme de esto que me está generando confusión, que me está generando enojo, que me está generando tristeza. Y muchas personas nos enseñaron, te digo, bajo la cultura de no hablar de esto. ¿Por Mm. qué? Porque creo que también algo que yo he visto mucho es que no sabemos escuchar y nos cuesta trabajo escuchar a una persona que está sufriendo también. Entonces, si tú me platicas algo que te ocurrió muy bonito, muy lindo, una fiesta, un Ya, escucha. cumpleaños, yo te puedo escuchar 2 horas, 3 horas hablando de eso, pero si me platicas de algo muy triste como lo que sucedió, mi instinto es como, no quiero escuchar tanto, quiero calmarte, quiero aliviarte, quiero que estés bien ya y lo más rápido posible, porque pareciera que ese sufrimiento, si le damos vueltas, si le damos este tiempo, va a ser eterno. Entonces cuesta mucho trabajo hablar en general de las heridas, en general de las heridas, de las situaciones delicadas para el ser humano, pero más de esto que es muy, pero muy doloroso, las personas que se quedan después de que alguien decide quitarse la vida. Claro, entonces es porque el dolor incomoda, nuestro dolor incomoda a las personas, entonces de ahí las frases de, pero ya pasó tanto tiempo, venga, pero sé fuerte.
Y el dolor Claro. incomoda, pues Incluso en ese momento que nos platican, queremos ya aliviar, queremos confortar. así es. Y yo siempre digo que no se trata de quitar el dolor a la persona, sino de acompañarle totalmente en ese dolor, porque hay personas que intentan rescatarte, imagínate que estás en ese pozo, lanzarte una cuerda y sacarte de ese pozo, y es que no se supera así, o no se integra así un duelo, más que superar, no se integra. Lo que hay que hacer es bajar al pozo y acompañar a esa persona y escuchar y dejar que llore y que se desahogue y que saque todo. Efectivamente. Sí, y sobre todo es una herida, Raquel, es una herida y el proceso de cicatrización de una herida física lleva un tiempo. Así. Díganme quién de nosotros no se ha cortado, no se ha lastimado alguna vez y no hacemos esto de rápido, mano, cicatriza. Necesito que te cures rápido porque mañana tengo un compromiso. No hacemos eso. No, Vamos acompañando el proceso natural de la piel de la cicatrización. En el duelo por suicidio es una herida. Y necesitamos así es. acompañar a las personas a que solito vayan cicatrizando esta herida que se formó. Así es. Nos dicen las estadísticas que suelen ser más los hombres que se quitan la vida que las mujeres. En México leí que por cada mujer, 4 hombres se quitan la vida. Y yo te pregunto, ¿qué hay detrás de esta cifra tan dispar, ¿no? Entre hombres y mujeres, y si realmente es así? La desventaja que tenemos los hombres es que no tenemos o a veces carecemos de esa habilidad de regulación emocional, esa expresión emocional. A veces en forma de chiste, Raquel, aquí en México hablamos mucho con los amigos, nos decimos compadres, viejo, amigos, no sé, ya qué término utilicen para esa persona, ese amigo que está con nosotros. Y yo les digo a veces, es difícil que yo llegue con mi compadre a darle un abrazo fraterno y decirle, Sí, compadre, te extraño mucho, te quiero mucho, qué bueno que estuviste aquí. No, es un no, saludo, ¿eh? es un abrazo incluso fuerte, nos golpeamos un poco la espalda. Y las mujeres no, las mujeres tienen esta facilidad, habilidad y esta parte muy positiva de expresar todas las emociones. Y en el caso del hombre nos cuesta mucho trabajo regularla. La alegría, el amor, la ternura sobre todo, pero más el enojo, la tristeza, el llanto nos cuesta trabajo, entonces creo que tiene que ver mucho, sin que este es el único factor, porque esto es multifactorial, pero uno de los principales es que no aprendemos o no nos enseñan estas habilidades socioemocionales de regulación, de pues, saber qué hacer con mi enojo, con mi tristeza, con mi alegría, con mi ternura, con mi amor, por el temor a este juicio, ¿no? Entonces me imagino a un hombre que en apariencia es muy alto, muy fuerte, muy musculoso, de repente estar con el amigo llorando, aunque sabemos que en sí no tiene nada de malo, no lo tendría y no lo va a tener, todavía la idea es que tiene que ver con una sensibilidad que no es permitida. Entonces, cuando pasamos por un problema, a los hombres nos cuesta más trabajo regular esta parte emocional, ¿no? O sea, que viene a nivel educacional. Y más sobre todo Sí, cuando de la generación de nuestros padres, de que siempre ha habido pues un poquito más de machismo, ¿no? De los hombres no lloran, los hombres son tal, entonces de ahí viene también más quizás esa represión emocional. mira, afortunadamente ahorita estas generaciones están abriendo mucho este espacio y digo afortunadamente porque ya no importa el género, no importa el sexo, te abres, hablas, dices, compartes y esto nos va a generar a futuro muchísimas ventajas. Todavía a los que somos un poco más grandes de edad nos sigue costando trabajo esta regulación emocional y sí tiene que ver con la crianza. Hombres y mujeres nacemos con emociones en nuestro cerebro. Todos, todas. Nadie elige nacer o no nacer con emociones. Lo que vamos aprendiendo es a regularlas. El Ujú. ambiente, la cultura nos va enseñando cómo regularlas, cómo expresarlas, en qué momento y de qué manera. Y esa parte creo que es la que está fallando mucho en que la estadística sea muy alta en hombres que lamentablemente deciden quitarse la vida. Ujú. Abordando el bloque número 2, que es qué pasa en la mente de la persona que decide quitarse la vida. Muchas veces hay personas que no llegan a comprender, evidentemente, solo quien pasa por ello puede saber qué es lo que está en la mente de estas personas, ¿no? Pero desde fuera no se comprende. Hay quienes me dicen, Raquel, yo es que lo veo de personas egoístas. Quien decide, pues tengo este problema, pues me quito la vida. Hay quien lo ve de cobardes, ¿no? Qué fácil, ¿no? Que quitarte del medio. Y hay quienes te dicen, ¡guau, qué valiente, hay que tener valor! Y yo, desde mi opinión, que a lo mejor puede ser diferente a la tuya y todo respetable, pero yo es que digo, para mí no es ni de valientes, ni de cobardes, ni de egoístas. Es de una persona que tiene una
cantidad de sufrimiento extremo, desbordante, que no sabe qué hacer con él y no ve otra salida. Entonces hay muchos juicios sobre estas personas. Tú, Mario, ¿cómo describirías lo que puede llegar a sentir de pacientes que a lo mejor has podido tener? Personas que contemplan que por su cabeza pasa esta idea o que han intentado hacerlo. O sea, ¿qué hay detrás de ese silencio, de esa desesperanza? Fíjate que va implícita la respuesta, Raquel, ¿eh? Hay desesperanza. Hay desesperanza, hay esa idea de no poder resolver lo que en este momento les está pasando. Y esto es muy importante porque a veces buscamos la causa, una causa de por qué alguien decide quitarse la vida. No es una, es multicausal. Sin embargo, existe un detonante. Es porque las personas regularmente están avanzando y avanzando en la problemática, no han tenido las habilidades, el apoyo, las condiciones para resolver, y existe un detonante que puede ser muy grande, un problema económico, un problema en el trabajo, un accidente, un problema de salud fuerte, pero también puede ser un detonante muy, muy sencillo en apariencia, ¿no? Entre comillas. No sé, el adolescente que posiblemente ahorita toquemos el tema, el adolescente que los papás no lo dejan ir a la fiesta y decide quitarse la vida. Sí, no es tan simple, no es porque nada más mis papás no me dieron permiso y por eso decidí quitarme la vida. Era una serie de problemáticas que no supo resolver y ese fue el detonante. Pero hay desesperanza, hay la idea de no querer o no poder resolver, pero hay algo bien particular, que llega un momento en lo que yo he visto, en que cuando ya la persona, no importa si es hombre o mujer o incluso adolescente, ya decide quitarse la vida, hay una desconexión emocional, como si te cortaran el cable de la emoción, en donde ya no sientes absolutamente nada. Y por eso te lleva a cometer suicidio, a planearlo, a cometerlo O e a querer incluso a dejar asegurar. de sentir ese sufrimiento. Sí, pero te digo, llega un pedacito en que ese sufrimiento ya se desconecta, ya se acepta, pero esta aceptación no es saludable y la persona se quita la vida. Hay ocasiones en que esa desconexión emocional, Raquel, nos da la oportunidad de poder en estar ahí y acompañar a la persona que no lo haga, que busque ayuda, que busque un terapeuta, un psiquiatra, para resolver lo que le pasa. Pero llega otros momentos en los que no. Es donde nosotros le decimos a la persona, mira Mario, tienes mucho por qué vivir, están tus hijos, está tu pareja, está tu familia, y ya no les importa, ya no tienen este interés, porque este cablecito se corta. Entonces, cuando hay esta desensibilización, es donde existe más peligro, porque las personas entran en un aparente estado de tranquilidad. Y un aparente estado de tranquilidad, Raquel, en estas condiciones no es una buena señal. No, no, para nada. Entonces, sí hay desesperanza, hay tedio, hay hartazgo. No tiene que ver con valentía o cobardía, es un concepto que no se puede resumir en una situación así. No tendrían por qué meterse, pero están estos mitos o estas ideas. Sin embargo, es importante esta desensibilización, en donde ya me desconecté mental, espiritualmente, emocionalmente, y ahora sí, empiezo a armar mi plan, si no es que ya lo tenía en mi cabeza y ahora lo voy a ir a ejecutar. ¿Y cómo, Mario, podríamos intentar minimizar o desmontar estos juicios, estas etiquetas de valiente, cobarde, egoísta? ¿Cómo se podría tener una mirada más compasiva o más realista? Mira, hablamos del entendimiento, lo llamo, a lo mejor pareciera contradictorio, pero un entendimiento emocional de las personas, pero también cognitivo. No, no sé allá en España, pero aquí existen muchos mitos relacionados con las emociones de los hombres, de las mujeres, la expresión de los niños y niñas. Y desde ahí nos van enseñando que hay ciertas cosas que se hablan y ciertas cosas que no se hablan. Entonces hay que llegar a cuestionar un poquito con las personas, adolescentes, adultos, padres de familia, en escuelas, iglesias, estos mitos que creen que son verdades absolutas. Sí, por ejemplo, los hombres no lloran. Todavía, aunque creas, aunque no lo creas, hay gente que lo sigue creyendo. La idea de que el que se quiere quitar la vida no lo va a andar diciendo, lo va a hacer. No, es mentira. Y Un eso mito. te lleva a que tú no pongas atención. O viceversa, el que anda diciendo y diciendo y diciendo que se quiere quitar la vida, no se la va a quitar, quiere llamar la atención. Todavía hay gente que lo cree. Pareciera que la información que nos llega a nosotros es suficiente para hacerlo entender y no. En mis clases en la universidad yo les digo a los futuros psicólogos, psicólogas, nuestro trabajo no nada más es dar terapia en el área clínica.
es fomentar la salud mental y fomentar estos mitos en general de la psicología, pero más de este tipo de fenómenos. Créeme que cuando lo hago a veces en la consulta, las personas se sorprenden y dicen, entonces no es cierto que quien anda dice y dice no se va a quitar la vida, sí se la puede quitar, sí, por supuesto, o sea, nos está diciendo directamente que tiene un problema. Y aquel también que está callado y callada, pero observamos muchos síntomas que a lo mejor ahorita los vamos a ver, también se puede quitar la vida. Entonces no es una cosa y es otra. Entonces sí son una serie de factores y aquí, Raquel, sí es importante la información. Llevarla incluso esta información a personas que nunca han pensado en quitarse la vida, que jamás lo han querido hacer y que de repente esta información les puede ayudar para apoyar a las personas alrededor o si en algún momento llegan a tener a alguien cercano. Ujú. Ujú. El bloque 3, Mario, es sobre detectar, prevenir y acompañar. Muchas veces creemos que el suicidio es fácil de detectar, ¿no? Que se ve venir, como decías, y no siempre se ve venir. El dolor más profundo, el dolor del alma, no siempre se ve, porque se puede enmascarar en una sonrisa forzada, en un, nada, estoy bien automático, porque yo cuántas veces le decía, cariño, pero ¿cómo estás? Bien, 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 automático, ¿no? Pero creo que hay que aprender a ver más allá de lo que nos dicen y escuchar lo que no dicen. Es difícil, por eso es que el suicidio no siempre se debe venir. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que tú nos podrías decir? Porque es claro, muchas veces es lo que tú decías ahora mismo. No, Raquel, el que avisa que lo va a hacer, el que lo va a hacer, pero sin, o sea, el que avisa, me voy a quitar la vida porque no aguanto más, porque no puedo más, no lo va a hacer. Yo me acuerdo que cuando yo estuve en esa situación, de que yo recibí 2 PDF, llegaron a mí como una carta de despedida. Automáticamente empecé a llamar a profesionales, a gente, y todos me decían, nah, si te ha escrito una carta, si te ha dicho qué tal, es una llamada de atención, no lo va a hacer. Pero eso es un mito. Es que hay que ir mucho más allá de lo que vemos, de lo que nos dicen. Entonces, ¿cuál crees que son los indicadores para poder estar un poquito alerta de una persona que está en riesgo de suicidio? ¿Cómo podemos, nos puedes enseñar a estar más atentos, más estar atentos al alma que al comportamiento? Hay un perfil muy claro, ese que nos damos cuenta todos, Raquel, incluso aunque no seamos profesionales de la salud. Baja autoestima, un trastorno depresivo grave, autolesiones, un intento previo de suicidio. La persona directamente nos dice, ya no quiero vivir, me quiero quitar la vida, ya no aguanto esta vida, ya no sé cómo resolver estos problemas. Nos damos cuenta que no pueden dormir. Nos cuenta que el insomnio durante mucho tiempo es un factor importante para tomarlo en cuenta, más que la hipersomnia, que es dormir mucho. Ambos pueden ser síntomas de depresión, por ejemplo. Pero el insomnio hace que mi mente y mi cabeza no descanse, entonces me va a costar trabajo tomar buenas decisiones o por lo menos decisiones saludables. Un desgaste cognitivo, es decir, ya no hay esperanza, ya no creo que tenga que seguir viviendo, los demás estarían mejor sin mí. Es un perfil claro en donde ya me está diciendo que la persona ya no quiere estar aquí. Dijiste algo bien interesante con los 2 PDFs que recibiste, incluso profesionales, no sé si fue así, pero lamentablemente todavía existen. Gente que dice, quiere llamar la atención. Entonces yo les digo, sí, sí quiere llamar la atención, quiere llamar tu atención, porque quiere ayuda, quiere apoyo. Es más un grito de Entonces, socorro. claro que quiere llamar la atención, sí. Entonces, si alguien quiere llamar la atención de esta manera o de otra, es porque la necesita. Entonces, vamos a darle esta atención a la persona. Vamos a hablarle, vamos a decirle. Hay muchas maneras de llamar la atención, muchas maneras de hacer bromas, muchas maneras de tocar este tema, pero creo que incluso aquel que diga, híjole Raquel, los 2 PDFs que te mandé eran broma, nada más querías saber cómo reaccionabas. Aún así hay un problema. Dígame quién va a bromear con esto. Claro. Entonces, este perfil es muy claro. El problema es que por los mitos que te digo que a veces creemos o las ideas sobre si le pregunto, por ejemplo, de suicidio, voy a promover que lo haga. Si le pregunto sobre qué problema tiene, voy a promover que llore. Y luego, si llora, ¿qué voy a hacer? Voy a querer quitarle la idea de que se quiere de que se quite la vida. Quiero arreglar el problema, aunque yo no sea profesional. Entonces, este perfil es muy claro
Y están los gritos de ayuda, así gritos. Las personas cuando lamentablemente pierden a alguien cercano, se les pregunta y dan todas las señales y era muy claro para mucha gente. Es este perfil en donde todo mundo lo podemos ver con esto que te digo, pero hay otro que efectivamente lo esconden. Y no Mm. nada más detrás de una sonrisa, lo esconden a través de muchas actividades. Trabajo, ejercicio, familia, fiestas, sonrisa, poca preocupación. Incluso se lanzan o se vuelcan a ayudar a los demás. Son unas personas que ayudan, atienden. Tú los ves estudiando, trabajando, preparándose, sonriendo. Claro, Y es entonces en esos difícil a casos veces. no lo puedes detectar. No, porque la persona se encarga de no ser detectado o detectada. Cuando hay la madurez suficiente, incluso la inteligencia, yo les digo, las personas que tienen un problema emocional, psicológico, un trastorno mental, no necesariamente pierden la inteligencia. Ya. Sigue su inteligencia intacta y pueden planear esto. Y hay sorpresa, sorpresa de las personas cuando dicen, es que ¿cómo pudo hacerlo? Si tenía esto y esto y esto y esto. No había una específica para ello. Y se encargan absolutamente de que nadie se entere. Por eso la idea, Raquel, si podemos nosotros preguntarle incluso a una persona cómo está, cómo se siente, aunque no veamos un problema, va a ayudarnos mucho a darnos cuenta de ciertas cosas. Y eso implica salirnos un poquito de nosotros. La empatía es salirnos un poquito de nosotros, entenderlo un poquito. A veces hay personas que les dicen a los demás, oye, yo en mis tiempos, yo cuando tenía este problema que tú tenías, yo hacía esto, nuestra experiencia queremos hacer que el otro entienda. A veces funciona, pero en la mayoría de las veces no hay culpa, porque las personas dicen, sí es cierto, tú lo pudiste resolver y yo no puedo. Y entonces esto genera un problema mayor. Si ahorita te avisan que algún familiar está enfermo, Raquel, yo te puedo asegurar que tú suspendes el en vivo y te vas. Hombre, Sí, pero ¿qué sí. pasa si alguien te dice, oye amiga, quiere platicar contigo, ¿cómo ves si vamos a tomarnos una copa de vino? Y le vas a decir, espérame, estoy en un en vivo, ahorita no te puedo atender, porque no es urgente. Entonces, nos han enseñado a reforzar esas conductas de urgencia, de tristeza, de problemas con nuestra presencia, como en un funeral. Pero cuando estamos bien, no hay este reforzador. No hay este reforzador de, oye, quiero saber si estás bien, si estoy bien, perfecto, es lo que quería. Quiero acompañarte. No puedo porque tengo el en vivo, porque tengo trabajo, porque tengo familia. No pongo pretextos. La gente incluso a veces deja el trabajo, pide las vacaciones, se va para llegar a un lugar, pero cuando la persona está mal. Entonces, por eso muchas personas llaman esta atención a través de un síntoma. No está mal, no está mal. Es un grito de ayuda en donde, oigan, Mm. lo dije de otra manera y no me hicieron caso. Necesito decirlo de esta, ¿no? Pero efectivamente hay este perfil, Raquel, en donde no, la persona no quiere que la gente se dé cuenta y lo logra. Eh, Gracias, Mario, por todo lo que nos vas aportando. Las personas, en este caso que se quieren quitar la vida, o sea, que deciden quitarse la vida, no quieren. Bueno, más que deciden, vamos a poner que mueren por suicidio. Ninguno, porque ninguno quiere quitarse la vida. Al final todos tenemos bueno, ese instinto primario que es el de la supervivencia, entonces nadie quiere quitarse la vida. Pero el matiz humano, la cuestión que es delicada es que a veces desde fuera eso no lo comprendemos, porque estamos todos apegados a la vida, a la supervivencia. Entonces, ¿cómo podemos acompañar a alguien que no desea morir, pero sí dejar de sentir ese sufrimiento? Tú acabas de decir ahora, preguntándole cómo está, ¿qué más herramientas podemos para acompañar a una persona que sabemos que no lo quiere hacer, pero que se le Ujú. está pasando por la cabeza? O sea, ¿qué formas de aliviar, porque al final, no sé si puede existir otra palabra, de aliviar ese dolor que sienten? Fíjate, todos las personas que en algún momento han decidido quitarse la vida pasan por un proceso que le llamamos ambivalencia, que es estos dos polos en donde sí me quiero quitar la vida, pero no. Y a veces va ganando una, a veces gana otra, entran en esta ambivalencia, así se le llama. En cualquier momento de ambivalencia de sí o no me quiero quitar la vida, hay que estar presentes desde el rol que juego. Si yo soy papá, soy mamá, soy pareja, mi rol va a ser de escucha.
de esas habilidades socioemocionales que tenemos todos los seres humanos, no de aliviar o curar lo que hay detrás de alguien que se quiere quitar la vida, que puede ser un trastorno mental, un padecimiento, un problema, pero escucho y ahí aprovecho en este proceso de ambivalencia donde están dudando para decirle, Mario, vamos a buscar ayuda de un profesional, de una profesional, vamos, un psiquiatra, un psicoterapeuta, un tanatólogo, tanatóloga, especialista en esto, porque esto que te está pasando yo no te lo puedo quitar, pero sí te puedo acompañar a que vayas, sí te puedo escuchar. Y créeme que en ese momento, Raquel, las personas disminuyen, descansan un poco, no los alivia, no los cura, no les quita el problema, pero en ese momento dicen, está bien, Mario, vamos. Vamos a donde me dijiste y antes no quería y ahorita sí. Eso es lo que yo les recomiendo a las personas que están alrededor, que no son terapeutas, que no son profesionales de la salud, no aliviar, acompañar y aprovechar ese huequito para decirle, Mario, vamos a buscar ayuda. Porque lamentablemente cuando ya hay ideación, intento, un padecimiento, no hay para poder quitarlo más que la psicoterapia y si es necesario, que casi siempre sí, la atención psiquiátrica. Hay paliativos, las creencias espirituales, el amor de la familia, de la pareja, de los hijos, la escucha, son paliativos que me ayudan a sobrellevar un poquito lo que siento. Pero la cura me la da un profesional, si Ujú. es que le podemos llamar cura, este acompañamiento. Entonces yo aprovecho, yo no soy terapeuta, no soy psicólogo, soy hermano de mi hermano y se quiere quitar la vida, no le voy a quitar a mi hermano la idea de quitarse la vida, voy a tratar de escucharlo, entenderlo, no enjuiciarlo, no decirle, oye, José se llama mi hermano, oye José, pues ¿por qué lo quieres hacer? Pues si tenemos todo, yo te puedo ayudar, no enjuiciarlo y aprovechar, te digo, esa duda para decirle, vamos a buscar ayuda, yo te llevo, Mira, o vamos a buscar ayudar. Ainara acaba de escribir y pone: gracias por este espacio. Mi abuelo paterno se quitó la vida hace 30 años y el silencio y el secreto perpetúan el dolor de las heridas en la familia. Es que es así, es que el silencio es lo que mata. Hablar del suicidio no lo va a propagar. Es lo que digo, tampoco es cuestión de estar 24/7, que decimos en España, todos los días hablando de esto, pero sí darle un espacio porque es una realidad y silenciarla lo que hace es agravar esas heridas, como estaba comentando Ainara. Yo cuando a mí me pasó, es que te ves sola, te ves perdida, te ves porque es algo tabú, no existe. Ahora, bueno, con el tema de la salud mental sí que es verdad que se empieza a visibilizar algo más, pero todavía no hay esos espacios como el que estamos creando. Pues gracias, Ainara, por participar y por Sí, comentar. fíjate, estos secretos familiares, hay mucho peso y hay ocasiones en que tienen una influencia en las generaciones que siguen. Regularmente cuando hay un intento de suicidio o hay un suicidio en una familia, a veces hay más de uno. Eso lo Y había hay ocasiones en escuchado. que no hay Sí. conexión. Sí, sí, a veces no hay conexión porque dices, ¿cómo el sobrino se quitó la vida y nunca conoció al bisabuelo que también se quitó la vida? O sea, nunca interactuaron. ¿Cómo es que en la misma familia, aunque sean generaciones diferentes, hubo un intento o un suicidio? A veces hay más, ¿eh? Hay familias que tienen muchos casos sobre esto, pero no tiene que ver como el suicidio en sí, es la manera en la que se aborda el problema, se va pasando de generación en generación Yo es que soy y muy de alguna manera espiritual. eso nos Yo creo que o afecta. rompes esos patrones o eso se va repitiendo generación tras generación. Sí. Sí. Sí, por supuesto, ¿no? Y es un aprendizaje. Entonces, al final, el suicidio es una decisión que la persona toma bajo una circunstancia específica para poder resolver un problema, evitar el dolor, que al fin y al cabo tú lo mencionaste muy bien. No quiero morir, quiero dejar el dolor atrás, el trauma, esto que me lastima. Y la única manera es esa. Y hay familias completas que su última opción, que su única opción es esa, resolverlo de esa manera. Pero porque se va pasando de generación en generación esa manera de resolver problemas. Y no sé si a ti, Mario, te habrá ocurrido, o a los que nos están escuchando y viendo ahora, o que lo hagan en diferido, pero ante un duelo, me da igual que sea por suicidio o por lo que sea, las típicas frases: pero que tienes que ser fuerte, venga, pues no digas tonterías, o cómo se te pasa eso por la cabeza, o venga, ya pasó tanto tiempo, esas frases míticas, porque no tenemos educación en el duelo, no sabemos qué decir, ni qué hacer, ni cómo acompañar. Y creo que de buenas intenciones está el infierno lleno. Entonces, muchas veces pretendes decir algo milagroso o una palabra de acompañamiento y lo que haces es meter más el dedo en la llaga y hacer más daño. Es como decirle a una persona Ujú. depresiva: pero venga, pero alégrate, pero mira qué día más bonito, pero o sea, estas frases que decimos. Entonces, yo te pregunto, ¿qué frases
podemos decir o deberíamos decir a una persona que se le vienen estas ideas, o qué frases debemos evitar para no ahondar y profundizar más en este duelo? O sea, ¿qué evitar y qué decir? Las, las que hay que evitar, a lo mejor cambiamos los términos por ahí, Raquel, si ahí en España se dice de forma distinta, pero lo que hay que evitar es esto que ya mencionaste muchas. Échale ganas, tú puedes, hay personas que tienen un problema más grave que el tuyo, ¿por Eso qué es. piensas eso? Vámonos a la fiesta, vámonos a beber una copa, vámonos al cine, vamos a esto, no estés pensando en eso, te voy a distraer. Pero es esta necesidad, Raquel, de querer sacar a la persona del problema. Porque creo que los seres humanos no nos enseñan a escuchar a alguien que tiene un problema, por lo menos por mucho tiempo. Y los que lo hacemos, pues nos formamos en esto y duramos una hora en sesión escuchando problemas, ¿no? Pero en general afuera no se hace mucho esto. Porque nos lo enseñan entonces rápido, quiero quitarlo. Y suena así de ilógico como decirle a alguien que se fracturó un tobillo, levántate, tu tobillo se va a sanar ahorita rápido. Claro que no es así. Entonces, minimizar el problema, decirle no es para tanto, ¿para qué lo haces? No lo tienes que hacer de esa manera. Piensa en tus hijos, piensa en tu esposa, ven a la iglesia, que respetando mucho esa parte espiritual y religiosa que ayuda, créeme que es un área que sí ayuda mucho, pero no es la única, no se puede salvar a alguien con esto. Decir nada más haciendo esto, nada más distrayéndote, lo tuyo es algo que nada más es ponerte a hacer algo porque estás encerrado en tu cuarto. Son frases que no ayudan, Raquel, pero las entiendo. Antes a mí me molestaba, incluso como terapeuta, que alguien dijera esto, pero también entiendo que lo que quiero es quitar a mi familiar, a mi amigo, a la persona que amo, sacarlo de ahí. Quiero Ujú. salvarlo, pero en lugar con estas frases de salvarlos, me estoy ahogando, lo estoy ahogando, la estoy ahogando y no me doy cuenta, pero mi intención es salvarla. Entonces esto es importante, no decirlo, no platicarlo y escuchar. ¿Qué sí se puede decir? Raquel, platícame. ¿De qué, Mario? De lo que tú quieras. Eso es. Empieza con lo que quieras. Te ¿Cómo te escucho. sientes? ¿Qué te apetece? O proponerle cosas, ¿no? Porque cuando a mí, por ejemplo, eh, me ocurrió todo, que había gente que me decía, bueno, estoy aquí, Raquel, para lo que quieras. ¿Qué necesitas? Yo, pues si no sé ni lo que necesito en este momento, pues una persona que también que está con estas ideas que no sabe, Ujú. entonces también es como acompañar de, hoy hace un día bonito quizás, ¿te apetece que me acerque por tu casa y vayamos a dar una vuelta? Es proponerle cosas y luego la persona desde su libertad que decida. Sí puede pasar, sí hay esta claridad que mencionas y creo que ayuda mucho el qué necesitas, qué quieres, porque a veces le voy a dar algo que no necesita o que lo va a perjudicar, aunque sea con muy buena intención. La otra vez es acompañar desde el silencio, Raquel. A veces la persona no quiere hablar Ya está, y estás estar a un lado tuyo. Sí, esperar, esperar, esperar a que por fin alguien, mi amigo, mi amiga, mi familiar me diga, ya Mario, ya quiero hablar o ya quiero ayuda. O que solito o solita empiece a hacer esto. Ese acompañamiento en silencio nos cuesta todavía más trabajo. Porque yo he escuchado a personas, Raquel, en los talleres, en las pláticas, en las clases, que dicen, es que yo fui, me acerqué, yo le pregunté qué quería, qué necesitaba, y no me dijo nada. Me dijo que no, me corrió, me dijo que no necesitaba ayuda. Entonces, la ayuda es quédate. Y cuando aprovechas esa rendija de donde digan, si quiero, ahí es donde aprovechas. Y puede pasar muy rápido, o puedes durar un día, 2 días, una semana, un mes, años, acompañando a una persona hasta que se decida, obviamente con sus precauciones, ¿no? Sí ayuda esto que dices, pero también ayuda a lo otro, estar ahí, estar en silencio, estar ahí para la totalmente. persona. Estar. Ujú. Porque además tenemos una boca para hablar, pero es que tenemos dos oídos para escuchar. Entonces, acompañar en estos procesos, bien sea de duelo como de una persona que tiene ideas de suicidio, es más estar, acompañar y escuchar. Ujú. Sí, por Mira. supuesto. Ah, perdón, Tania comenta, pone, viví el intento de suicidio en 2 ocasiones. Hace poco me di cuenta que mi mamá también había pasado por una situación similar. No sé si Tania cuando dice viví el intento de suicidio se refiere a ella misma. No sé si yo lo interpreto a Ujú. ella misma. Desde hace poco se dio cuenta de que su mamá también había pasado por una situación similar. No sé si se refiere a lo de repetir patrones transgeneracionales, ¿no? No sé si se refiere a eso. Van comentando un saludo Mario, Rosa, que siempre es muy importante. Son mensajes con buena intención, pero muchas veces solo basta con acompañar y estar presente. Es así. Mario Ruiz comenta eso. A ver, más. Desde mi punto de vista, el hecho
de que mencionen, oye, quédate por alguien más, tienes hijos, etcétera, pero eres tú quien está pasando un momento de sentirte insuficiente y que alguien te dé el valor. No sé, eso lo ves bien, Tania, ¿no? Bueno, no lo sé. Sí, fueron 2 intentos suyos, comenta de Tania. Vale. Pues, Tania, Si esperemos te que esto fijas, te pueda aportar. son Sí, varias cosas. Si te fijas, son varias cosas. No hay un solo perfil. Son muchas cosas. ¿Cómo vamos a saber qué necesita alguien? Si necesita que le pregunte, que no le pregunte, que me acerque, que no me acerque, que le diga, que no le diga. ¿Cómo sabemos? Observando, observando. saliéndonos de nosotros un poquito y observar a la otra persona. Observar, estar. Y eso creo que nos ha costado trabajo porque yo voy y trato de ayudar de acuerdo a cómo yo pienso que debe ser o cómo me ayudaron a mí. Y ese es un mecanismo muy bonito, es muy tierno, pero a veces no necesariamente va a ayudar mucho el cómo me ayudaron a mí. Puede ayudar mucho observar y ver qué necesita la persona estando ahí o acercándome. Si hubiera un perfil, un protocolo, una entrevista, qué padre, porque sería único. Y sería generalizarlo. Y creo que salvaríamos muchas vidas, pero no. Hay gente que quiere que le hablen, otra no quiere que le hablen. Hay gente que quiere que le pregunten, otra que no quiere que le pregunten. Pero es bien importante la presencia. Incluso yo les digo, aunque se enojen, hay momentos en que la persona dice "Es que no necesito a nadie, váyanse de aquí, no quiero a nadie". Como corre peligro su vida, te entiendo, sé que te enoja, que te molesta, que estemos Ujú. aquí encima de ti, pero no me interesa más tu vida. A mí me interesa que no tomes una decisión Claro. equivocada y aquí voy a estar de manera diferente, a lo mejor no en la fiesta, no en el acompañamiento tierno, incluso desde el enojo, incluso desde el fastidio porque estoy aquí, pero aquí voy a estar. Y eso es bien difícil, por eso las personas lo que hacen es decir, es que no me dijo que quería ayuda, yo me fui, yo se la ofrecí y no me dijo nada. Sí, entonces esa parte es la más difícil con personas que a veces nos cuesta trabajo acompañar a los demás, porque es un proceso de confusión. Creo, Raquel, que si las personas que se quieren quitar la vida supieran qué necesitan exactamente, no lo harían. No lo harían. Ujú. No, y hay casos en el que sí que pueden, algunos casos, llegar a saber qué necesitan, pero no saben o no encuentran esas herramientas para lograr. Por ejemplo, en mi experiencia, ella era la ansiedad crónica, la depresión, ese estado anímico, dolores todos los días, dolores en el colon, porque al final sabemos que lo emocional se somatiza en lo físico, porque Por al final es supuesto. que van de la mano. Entonces, una persona que cada día y tiene dolores y molestias e intenta sonreír, ¿no? Como para no despertar esa alerta, para no preocupar a los demás, pero es día tras día y día tras día y sentir ese vacío, ese llegar a casa y encontrártela llorando y decir, jo, pero si estoy yo que te amo, que te cuido, pero esa persona, lo que has dicho, ¿no? Esa desconexión emocional, ese cablecito que se corta y da igual, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, a mí sí me decía, es que yo, ojo, pues quiero, o sea, sé lo que necesito, pero no encuentro la manera de llegar a ese punto de estar bien. Sí, sí, y sobre todo porque a veces ya no es suficiente, por eso te digo que ahí, además de todo esto que se menciona, hay muchas personas que sí tienen la ayuda, el apoyo, tienen redes que los pueden ayudar, se necesita la parte de un profesional y eso créeme que provoca un cambio muy significativo porque en terapia o algún tipo de fármaco, obviamente recetado por un especialista, pues vuelve a hacer esa conexión con el cablecito otra vez para que puedas reconocer, observar, integrar, resolver y regular esas emociones que ahorita ya se desconectaron. Y hablando de las redes de apoyo, en La Rioja, pues por ejemplo, sí que contamos con el teléfono de la esperanza, está la asociación Color a la Vida, que es para supervivientes del suicidio, en la que yo inicialmente colaboré con ellas. En México, ¿qué redes de apoyo hay, por ejemplo? Pero aparte del teléfono o de alguna entidad que tú puedas llamar por teléfono, ¿qué herramientas emocionales o humanas crees, me da igual que sea de México o de cualquier otro lado, crees que son las más efectivas? Fíjate que la escucha primero, pero no porque alivie, sino porque en ese momento la escucha quita presión, disminuye la presión. Entonces, imagínate un neumático con una bolita, el neumático ya no sirve. Si yo le pongo más aire, revienta. Entonces le bajo la presión un poquito para alcanzar a llegar a un lugar donde me la reparen, que no truene.
Y eso lo puede hacer alguien nada más quitándole poquito aire, presión. La escucha es una quitarle presión, no alivia completamente. En estos casos, ¿eh? En otras Ujú. situaciones sí, en estos casos no. Es esa herramienta. Por eso aquí en México, no sé, hay un 01800 que es una línea de vida, así se le llama la línea de vida. Y las personas hablan a esa línea de vida y hay alguien profesionales, capacitados, capacitadas en esto que los escuchan y les dan esta atención pequeña en crisis, pero luego tienen que ir a terapia o seguir con su medicamento. Nada más es regular, quitarle presión. Es un 01800 y sale, no sé Raquel en España, pero aquí si por ejemplo yo me meto a Google y pongo cómo quitarme la Sí, vida, sí, lo primero que automáticamente sale se te bloquea. es mi vida. Sí, te da la información, pero sale primeramente eso, o sí, Sí. efectivamente la bloquea. Entonces, eso, acá está la CONASAMA, la Comisión Nacional de Salud, que ya tiene y está haciendo políticas públicas donde es obligatorio la atención, en la información en las escuelas, precisamente desde pequeños, porque hay ocasiones en que da temor hablarle a los pequeños sobre el suicidio o la muerte. Ujú. Claro que depende de la madurez y la edad, los términos se manejan diferentes que darle información a un adolescente o un adulto, pero ya se tiene que, como empezamos la charla, hablar de eso, desde que somos pequeños, hablar de la vida, hablar de la muerte, y no 24/7 cuando sea necesario. Y entonces le decimos y aprovechamos a veces a ese niño o niña que se le murió su mascota para de una vez aprovecharlo, pero no esperamos a que pase eso. Mm. Ya se tiene que naturalizar este tema para que cuando aparezca esta incomodidad se pueda decir sin temor a que sean juzgados, quitarles validez. Entonces, estas asociaciones, estas políticas públicas, por lo menos aquí en México, se están echando a andar, se están haciendo en la mayoría de las escuelas de forma obligatoria. Y esto implica capacitación para los docentes también, porque pues ellos obviamente son expertos y expertas en su tema que van a dar clase, pero a veces esto también para ellos también es nuevo. Y más porque aparte lo tienen que transmitir. Entonces, ¿cómo lo pueden transmitir de una forma amigable, saludable para ellos, para ellas y también para la población con la que están trabajando? Entonces se ha vuelto obligatoria materias de desarrollo socioemocional, de inteligencia emocional, Sí, de eso vamos a hablar luego un actividades, poquito más tarde. juegos. Eso se ha hecho y sí se está haciendo esta parte, pero te digo, si te fijas, todo va a la escucha, para de ahí Vale. partir, para dónde voy a ir. Ujú. Ujú. Comenzando el bloque 4, Mario, que es la salud mental y la adolescencia. Abrimos otro metón del tema de la Bien. adolescencia. Está habiendo un aumento que en muchos casos es silencioso, en otros no, porque yo pensaba que los adolescentes eran muy silenciosos, pero no. Tú te pones a ver redes sociales, me da igual que sea sobre todo TikTok, Instagram, que alguna vez estás así, de esto que, y sale cantidad de gente, de adolescentes que en muchos casos, no te voy a decir todos, pero en muchos casos yo veo que son llamadas. Son llamadas de no estoy bien, de no sé cómo voy a terminar o ahora mismo no estoy bien. Entonces, hay quienes piden Ujú. ayuda, hay quienes no la piden pero la necesitan. La ansiedad, la depresión, las autolesiones, intentos de suicidio exponenciales que está creciendo cada vez más en edades jóvenes. Mario, ¿a qué crees que se debe este incremento tan fuerte de problemas de salud mental en la adolescencia? ¿Qué factores están pesando más hoy en día en la vida emocional de los jóvenes? Que me has quedado pillado. Ahí te Se me has estuvo quedado. trabando, por ahí se Ahora, estuvo trabando. Ya, perfecto. eso, no sé, ¿me has escuchado? Un poquito. ah, Ay, que te me vas. de hecho, vaya, lo que estoy Eso. tratando de cargar, poner a cargar Ahora, mi ahora. teléfono. No sé, Listo, te listo. decía eso, de cómo el incremento de problemas de depresión, de ansiedad, de intentos de suicidio, de un malestar que se está creciendo exponencialmente en adolescentes y a qué crees que se debe este acuse, este repunte. Sobre todo, hay quienes piden ayudas a través de redes sociales y otras que no la piden, pero sí la necesitan. Entonces, tú, desde tu punto de vista como psicólogo, ¿a qué crees que se puede deber este crecimiento? Fíjate que hay una también, aunque la respuesta te digo no es simple,
pero Sí. también es esa poca habilidad de la regulación emocional. Ya cuando somos adultos, en los hombres obviamente tiene que ver culturalmente, pero en los adolescentes, además de la cultura y el aprendizaje, tiene que ver mucho con esta poca madurez que se tiene todavía a nivel cognitivo en esa edad. Y no habla de poca o mucha inteligencia, no, sino todavía no hay ese desarrollo completo de zonas específicas en mi cerebro que me llevan a tomar decisiones. Pero porque es así, natural. Por eso, no sé si te acuerdas tú, Raquel, de tu adolescencia. Yo me acuerdo de la mía y digo, ¿cómo en ese tiempo yo a los 14 hice esto? Ahorita no lo haría. O cómo lloraba por eso. ¿Cómo puede ser que Ya, llorara por eso? Pero en ese momento yo lo vivo como algo muy difícil y hay que escuchar y atenderlo. Por eso cuando el adulto tiene esta intención de querer ayudar, le dice, olvídate, no te preocupes, ya cuando crezcas esto no te va a causar problema, entonces minimizamos lo ahí que está. sienten los adolescentes. Y esto va a generar también otro problema porque ¿a dónde crees que se van a ir a buscar? Con otros adolescentes, con otros pares. Y entonces son pares igual de O inmaduros que yo, refugiarse en igual con drogas, alcohol o carencias, refugiarse en otras cosas. y drogas, alcohol, pandillas, todo eso, porque ahí, aunque no sea algo saludable, no me siento juzgado. Y a lo mejor en la familia sí. Yo les Ujú. digo, primero resuelvan y luego regañen. Primero Es resuelvan, a verdad, ver qué está pasando, me ha escuchen, ya gustado. después si quieren llamar atención, pero primero hay que resolver por qué mi hijo, mi hija está poniendo esta canción, por qué está poniendo esta frase. Por eso hay que estar muy cerca de las redes sociales. Y otra cosa que he visto, Raquel, que no sé si pase en España mucho, es el acoso escolar o el bullying. Sí, sí, Hay sí que ocasiones en está, que hay antecedentes sí, sí de que hay un esto. repunte, sí. Sí, hay un repunte sobre esto y no se ha dado como la atención suficiente porque todavía se sigue evaluando de manera diferente una broma, algo que sucede entre pares o entre adolescentes, a cuando Claro, verdaderamente es acoso escolar. aquí en los centros escolares sí que hay protocolos desde bueno, desde la Consejería de Educación, desde más allá. En todos los centros hay protocolos de acoso escolar, de contrabullying. Ahora, más actualmente, y ya se están usando. Vamos, yo concretamente en casos de La Rioja ya me han dicho en varios centros que han activado los protocolos de suicidio. Ay, Y qué yo bueno. ahora también, yo digo, todos estos protocolos son necesarios, son herramientas, ayudan, al igual que también desde la sanidad se abren protocolos, pero yo también hablo desde el desconocimiento. Esos protocolos, ¿qué hacen? ¿En qué engloban? Porque yo me acuerdo tener que hablar con cierta persona, que no voy a dar nombres, cuando yo viví mi historia y con esa persona un alto carro y decirme, ya están los protocolos activados. Y digo, ¿qué protocolos se han activado? Pues tenés la ley no sé qué, no sé cuántos. Y le digo, ¿esto cómo va? O sea, se activa un protocolo pero que no sabes ni de qué va, que me lea la ley y tal, y esto que es hasta que la persona lo haga. Y 2 días después lo hizo. Entonces, creo que todavía falta mucho recorrido, que ojo, está bien que ya haya protocolos y que esto ya se vaya tal, pero tiene que haber mucho más acompañamiento. Ay, que se nos ha ido la conexión y tenemos que empezar esta segunda parte del directo. Bueno, que todos los males en la vida sean esos. Ya está, otra vez. Bueno, pues no sé qué ha pasado, he tenido que cerrar, guardar lo que hemos hecho hasta ahora, confiemos en que se haya guardado y nada, continuamos. ¿Por dónde íbamos, Sí, no te Mario? preocupes, dime, sí, nos estuvimos quedando que en los protocolos, en que de Ah, repente eso, decías, no se puede activar el protocolo, sí. de los protocolos. ¿Tú de eso qué opinas como experto en la materia? Fíjate que sí se aplican, Raquel, en México, por lo menos los que hay, el protocolo general en cada institución. El problema es que a veces el protocolo y los protocolos inicial o como cualquier protocolo tiene ciertos pasos y a veces es difícil aprenderlos, socializarlos, llevarlos a cabo de forma pronta. Entonces hay ocasiones en que todavía se sigue queriendo arreglar o reparar un problema entre dos niños, dos niñas, con una plática sencilla para no tener que activar un protocolo que implica, por lo menos aquí en México, sí, las maestras, maestros tienen que andar caminando en la escuela o en el salón detectando un tipo de acoso escolar. Tienen que ir con las personas o con los chicos que tienen este problema, no irse de ahí, mandar a hablar a alguien en dirección, llevar a los niños, preguntarles por separado qué sucedió, niñas o si son más, hablar a los familiares con cada uno
tener acuerdos, de que puede ser incluso desde psicoterapia, y darle seguimiento a los acuerdos. Y luego la maestra y el maestro tienen que regresar al salón de clases a realizar actividades para volver a hacer a los niños o niñas entrar en convivencia, porque tienen que meter también a aquellos niños, niñas o adolescentes que están alrededor del acoso escolar. O sea, no nada más son los que tuvieron el problema, tienen que restablecer la convivencia. Entonces, si te fijas, todo esto, aunque lo dije rápido, lleva Ujú. tiempo. Ya. Y muchas personas, quiero pensar que por el tiempo también, porque los docentes pues, tienen mucho trabajo con el solo enseñar. Hay mucha dedicación en planeaciones, mucha dedicación en reuniones, juntas, cosas que tienen que hacer, por lo menos acá. Y de repente también incluirle estas actividades es una parte en la que se entiende. Sin embargo, el protocolo es muy extenso a veces y lo que se prefiere es, a ver, Juanito, Juanita, ven, pues ¿qué pasó? Arréglense, péganse una disculpa, listo, se acabó, vámonos. Ujú. En lugar de activar todo el protocolo largo que al final va a tener, voy a invertir más tiempo, pero va a arreglar un problema. En cambio, acá la Claro. plática momentáneamente se va a arreglar, pero se va a seguir. Perdón, Raquel, adelante. No, no, no. Es que esto que estás comentando, como maestra, vale, yo soy de educación infantil, pero es que también lo Ujú. veo en primaria. Se le da mucha prioridad al currículo, ¿no? Yo veo cómo se trabajan las matemáticas, lenguas, science, ciencias, tal, no sé qué, pero ¿dónde queda también el trabajar eh, la mentalidad? ¿Dónde queda trabajar las pérdidas, los duelos? La educación emocional ya está dentro del currículo, vamos a dar Ujú. gracias que ya está dentro, pero hay muchos temas que les van a preparar para la vida y yo como docente digo, ¿cuánto mejor sería quitar un poquito de carga en ciertos temas curriculares y darle más esto que les prepare para la vida, que les dé herramientas? Porque las pérdidas, los duelos, es algo a lo que todos nos vamos a enfrentar. Todos. Y yo no conozco maestros. No digo que no existan, ¿eh? Claro que sí. Pero no conozco a muchos profesores que en sus clases hablen de duelo. A no ser que sea porque ha tocado algo en concreto. Si no, son como temas que no se hablan. Yo en mi clase, y fíjate que soy maestra de infantil, de 3 a 6 años, hablamos de los duelos, hablamos de las pérdidas, hablamos de tantas cosas y es con una naturalidad que, os lo juro, salen conversaciones con un amor desbordante. Y los niños tienen una capacidad de dialogar de estos temas que es muy diferente a los adultos. Y en mi caso concreto, se han dado, ellos mismos te dicen, hablando de la muerte, sin, sin engrandecer, o sea, sin poner palabras en mi boca que les pueda asustar, teniendo en cuenta su edad, su nivel cognitivo, su capacidad. No les hablo igual que a un adulto, pero hablamos de los temas. Y yo, sobre todo, más que hablar, les pregunto a ellos para que sean ellos los que me den ese feedback. Yo les hago preguntas a ver qué saben, qué piensan, y en esas preguntas se crean conversaciones desde una niña que me decía, pues yo muchas noches me asomo a la ventana y veo las estrellas para ver dónde está mi abuelo. Y te van contando, pues es que mi perrito murió, pues es que ellos conviven con los duelos y conviven con las pérdidas. Entonces yo no sé por qué en primaria, que tienen más capacidad de razonar, que tienen más herramientas, no le contribuimos a hablar más de estas cosas, porque todos vamos a tener o hemos tenido pérdida por una ruptura de pareja, facultades físicas, personas que han tenido que emigrar de un país a otro. Y es que luego decimos la generación de cristal, ¿no? Que a los adolescentes no les gusta nada, pero yo lo veo que desde infantil al primer soplo de aire se vienen abajo. Y no quiero minimizar su Ujú. dolor, no quiero, pero quiero prepararles para la vida, porque les va a tocar y a todos la vida en algún momento nos va a dar. Entonces, ¿tú qué opinas sobre trabajar o meter un poco una cuña adaptada a las edades sobre estos temas? Fíjate que definitivamente el tema se tiene que tratar, por supuesto que se tiene que tratar, y más en esta edad porque es una edad preventiva. Sin embargo, recuerda que se pueden abrir también muchas cosas en las que no solamente el maestro, maestra o docente va a poder hacer una intervención, ya se va a necesitar un especialista, se va a necesitar incluso a veces en los temas, por ejemplo, de violencia, un tipo de denuncia, una asesoría legal, a veces asesoría médica. A veces se trabaja esto que mencionas con los niños, niñas, adolescentes, y ellos mismos sacan un problema que mamá y papá tienen y que eso influye en su conducta, en su rendimiento académico. Entonces se va haciendo un problema más grande, más grande, más grande, que sí se puede resolver, que probablemente se existan las condiciones para ello, pero que lleva más tiempo. Entonces creo que a veces por comodidad, pues mejor no toco el tema, me dedico a mi clase, porque sé lo que viene después, porque no nada más es una escucha, sé lo que viene después, pero también es darle a los maestros y maestras las condiciones en general
Y no hablo nada más económicos, que la verdad creo que a nivel mundial un docente, una docente se merece ganar más de lo que ganan porque por el trabajo que hacen. Pero aparte no solamente es económico, sino el tiempo, la capacitación. Y si no son ellos, que haya la posibilidad de que algún experto o experta vaya y dé este tipo de pláticas y asesoría. Sí, definitivamente se puede. Y creo, sin tener que generalizar, Raquel, que probablemente sea esto. Si yo abro, no sé si te ha pasado, si yo abro este tema con los niños, niñas, adolescentes, pues se puede venir una cosa y otra cosa y otra cosa en donde ya no voy a saber qué hacer con ella. Entonces sí, definitivamente la clase es disminuir la carga, sería una muy buena opción. De hecho, este video se lo quiero mandar a la Secretaría de Educación Pública acá en México para que lo escuche. Disminuir Muy la bien. carga a los maestros, maestras, para que puedan dar este servicio porque también toma en cuenta, y eso tú lo sabes, ¿no? Los maestros y maestras, hay una vida personal, hay una problemática también que tienen personal y tienen que, acá decimos así en México, ¿no? Tienen que rifársela, o sea, tienen que levantarse e ir a dar clase, como Mira, anden fíjate, emocionalmente. Entonces, esto también genera estaba, esta... perdón. No, perdona. Adelante, adelante. Te decía que estaba yo un día en clase y una alumna de 4 añitos va y salta. Es que fulanita de primaria le hace bullying a no sé quién. Me quedo yo así loca porque una niña de 4 años que te diga la palabra bullying es porque lo ha Ujú. escuchado y no tiene ni idea de lo que es. Entonces empezamos a conversar, cariño. Esto que acabas de decir creo que no es correcto. Tú sabes lo que es esto. Tú sabes lo que significa bullying. Y yo ahí en clase lo expliqué. Evidentemente, claro, yo tengo niños de 3, 4 3, 4, 5 y alguno de 6. Entonces, claro, los de 3 no se van a enterar de esta conversación, o creo, o no se van a quedar, pero los de 5 o 6 ya te digo yo que sí se quedan. Entonces, claro, cuando me dijo, es que fulanita le hace bullying, yo lo primero que le dije, cuando decimos las cosas tenemos que primero comprender qué es lo que estamos diciendo. Tú sabes lo que es esto. Y yo se lo explico en un lenguaje adaptado para niños. Entonces ella me dice, no, esto no, es que le chincha, le hace rabiar. Y digo, es que no es lo mismo estar una broma, chinchar, Ujú. hacer rabiar que hacer bullying. Pero hablamos de estas cosas y ya les explicas y ellos son esponjas. Entonces es muy necesario. Y volviendo al tema de los adolescentes, yo te pregunto, ¿las redes sociales, Mario, pueden ser un refugio o una cárcel? Hay quien encuentra un espacio, una comunidad, como puede ser un espacio que estamos haciendo, pues hay gente que se puede encontrar pues con una necesidad y tener un refugio, pero hay quien puede ser una comparativa, ¿no? Porque las redes sociales, la gran mayoría, no voy a decir todo, pero la gran mayoría, tristemente, es postureo y mentira. Porque ves cosas que dices, ay, mira qué bien le va a este, ay, mira qué bien le va a otra, ay, qué familia más perfecta, ay, el matrimonio de no sé quién. Y te comparas muchas veces con tu vida y dices, ¿y por qué mi vida no es así? Pero luego te das cuenta de que todo hay mentira. Pero los adultos Ujú. tenemos ese discernimiento y esa capacidad de no dejarnos llevar por una apariencia en red social. Pero un adolescente que a lo mejor su vida sea diferente o que no le guste su vida y que se compare con la vida de los demás en redes sociales, está llevando, o creo yo que está llevando a muchos problemas también de salud mental. Entonces, ¿crees que las redes sociales están ayudando, están perjudicando? Un poquito en estas líneas, ¿qué opinas? Fíjate que las redes sociales es el uso que se le da a Raquel, no, no tanto la red social en sí, y tienes razón, hay momentos en que como esto, ¿no? Estamos utilizando una red social para mandar un mensaje sobre estos temas que son importantes de salud mental, que no lo haríamos probablemente si no existieran las redes sociales, o no lo haríamos tan sencillo. Pero el uso también que se le da en esta parte fantasiosa, porque hablabas de la comparación con otras vidas, lo peligroso es compararme con una vida que incluso aquella otra vida no existe. Cuando yo de repente admiro a alguien y trato de comparar mi vida laboral, académica, personal con alguien que es un buen ejemplo, me puede motivar a lograr ciertas cosas, pero no sé si esta persona a quien admiro a través de una red social, verdaderamente detrás, lo que se disfraza en la red social sea verdad. Entonces estoy admirando a alguien en la propia fantasía y ya me cuesta trabajo reconocerlo en la parte real. Se ha sustituido mucho. Yo te puedo asegurar que la conexión que tenemos ahorita con las personas que participan, contigo, conmigo, sería bien diferente si estuviéramos en un lugar tomándonos un café en grupo, observándonos uno al otro. Es bien diferente esta conexión. Entonces se ha sustituido mucho también esta conexión, este vínculo a través de una red social. Se hace, te digo, por emergencia, sí es mucha ventaja, pero no es lo mismo estar de forma presencial. Yo no sé,
Si más adelante habrá una tecnología, no sé si nos toque, en donde se sustituya. Si la hay, pues bueno, ya en algún momento rectificaremos, pero ahorita no existe la parte presencial. Ujú. Entonces, sí, la red social genera confusión, modelos de seguimiento para adolescentes muy fantasiosos, imposibles a veces de seguir, y cuando no los pueden llegar a lograr, se responsabilizan como si fuera meramente de ellos, entonces empiezan a dudar de sus habilidades, de sus capacidades, se encuentra la sustitución de alguien que les dice qué hacer, que está más confundido, confundida que esa persona, ¿no? O que no tiene los conocimientos, o definitivamente alguien con muy mala intención da un consejo o una orientación equivocada. Entonces es un riesgo, es mucho riesgo no poder saber qué está usando mi hijo, mi hija, el adolescente en las redes sociales, cómo las está usando, porque hay muchas maneras de hacerlo. Si por ahí yo le pido la contraseña a mi hija, yo estoy seguro que me la da, pero pues yo no sé si abrió otra cuenta, si se puso otro nombre, si alguien le prestó el teléfono, si le castigó el teléfono. Entonces hay mucha manera de tener acceso. Y a veces le pido consejo a alguien más confundido que es mi amigo, mi amiga, y Ya. nos hacemos, acuérdate que en la adolescencia somos expertos en todo, somos expertas en todo, a nosotros nunca nos va a pasar nada, tenemos ese síndrome de omnipotencia en la adolescencia, y entonces te aconsejo cuando sé que el consejo no te va a ayudar mucho. Entonces el uso que se le da a la peligrosidad que tiene también es importante ahorita regularla, pero te digo, es la facilidad de la conexión emocional. No batallo, yo a veces se los platico, Raquel, en las parejas, les digo, anteriormente era la llamadita, la visita a la casa, invitar un café, primero platicar, mandar el papelito, luego ir al café, luego a ver si nos gustamos. Hacíamos un caminito previo para que me aceptara la chica que me gustaba la primera salida. Hoy no, hoy le mando un mensaje, o le mando, o consigo una aplicación, o le mando un WhatsApp, o le mando un mensaje por Instagram, o le mando un icono, o le mando una canción. Es rápido. O sea, todo eso se ha sustituido por esto. Y te digo, para algunas cosas es funcional, pero ya cuando sustituimos vínculos constantemente, Raquel, Ya. es donde ya los formamos en castillos de aire, se van a caer muy rápido. Totalmente, totalmente. Sí. Entrando en el penúltimo bloque, en el bloque 5, que es el superviviente, ¿no? En este caso el suicidio, el que se queda. ¿Qué diferencia crees que hay en un duelo normal a un duelo por suicidio? Yo diría que el sentimiento de culpa, pero ¿tú qué crees que diferencia el duelo por suicidio a un duelo diferente? Son varias, Raquel. Una de ellas es la culpa. Sí, tienes mucha razón en esto, porque las personas que se quedan cuando hay un suicidio se culpan la mayoría. Amigos, amigas, familia, parejas, hijos, hijas, se culpan de alguna u otra manera. Mucho, poco se culpan. Incluso algunos hasta responsables directos se sienten. Yo provoqué su muerte. Yo lo hice. Algunos se les queda en su cabeza, en su corazón, y van caminando con esta culpa, ¿sí? Sí hay culpa. Aparte está la incertidumbre. Regularmente en un duelo por un fallecimiento, por ejemplo, por enfermedad, yo sé qué le pasó a mi familiar, de qué se enfermó, qué pasó, cómo se llama lo que le quitó la vida, cómo sucedió, dónde estaba, etcétera, ¿no? Cuando hay un suicidio, no. Lo primero que viene además de la culpa es la incertidumbre. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Incluso aunque se deje una nota por parte de quien se quitó la vida, que a veces da una explicación bien clara, aún así nos queda Aún ese así por cuesta. qué. Porque Aún así. YouTube, esta Nos- explicación y aún así es el por qué, ¿no? Y los sisis, y si hubiera hecho, y si no hubiera hecho, esos sisis que pesan como una losa. Y sí, aunque entonces la empieza en parte... lugar de empezar la negación, perdón, Raquel, empieza el No, por no, no. qué, por qué, por qué. Ajá. No. No, te decía que aunque la parte racional, mi parte consciente sabe que yo no podía haber hecho nada, si vamos a la parte inconsciente y te dice, y sí, y por qué no hice, y por qué no hice, entonces, ¿cómo abordarías el tema de la culpa para esa persona que ese superviviente que se queda con ese sentimiento? ¿Es posible hacerse preguntas sin respuestas y vivir en paz con eso que sucedió o cómo gestionar la culpa? Porque la culpa no es una emoción. La culpa es un sentimiento que aparece cuando interviene esta. Así es. Pero ese sentimiento se le puede sacar provecho a la culpa. Y ahorita a ver si esta explicación apoya mucho o ayuda mucho a quienes están pasando por esto.
Pero lo primero no es culpa, es incertidumbre, es saber qué pasó. Entonces, cuando yo estoy con la incertidumbre, no voy a darme la oportunidad de sentir enojo, tristeza, alegría, de darle orden, por estar buscando precisamente el orden en mi cabeza de qué sucedió. Lo primero que se trabaja es que la duda sobre eso, sobre el motivo o motivos que llevaron a una persona a quitarse la vida, no se va a saber jamás. Porque la única persona que lo va a saber así literalmente es quien cometió suicidio. No se va a saber, incluso aunque se deje nota o no. Cuando se deja nota o cartas de despedida, se aclaran un poquito las cosas, pero aún hay duda, porque dicen, no, yo no creo que él haya escrito esto, no es su letra, no es cierto, alguien le dictó, no es cierto, él no escribiría esto. Entonces está incertidumbre y lo que se trabaja es, esa incertidumbre va a estar, tú nunca vas a saber qué pasó por su cabeza y qué llevó. E incluso aunque supieras, no lo vas a entender porque vas a opinar diferente. Y esa parte tienes que vivir con ella, pero vivir con ella no desde una forma ansiosa o inquieta. Es responsabilizar a quien cometió suicidio de que tomó la decisión equivocada, pero comprensiva por lo que probablemente él o ella decidieron quitarse la vida. Y que yo no pude hacer nada por eso, por esas razones. Esa es una. La culpa, de manera general, Raquel, cuando un ser humano siente culpa, no nada más en este caso, me va a llevar a sentir un poquito de incomodidad. Esa incomodidad la tenemos que aprovechar. Yo les digo a veces a quien hace daño con intención o sin intención a alguien más, les digo, siéntete un poquito culpable, porque cuando es una culpa saludable te va a ayudar al paso que sigue, que es aceptar que dañaste o lastimaste con o sin intención, luego reparar el daño y luego la promesa de no repetición del hecho. Entonces, si tú no te sientes culpable, poquito, saludable, de lastimar a alguien más, de omitir hacer algo, vas a pensar constantemente que no necesitas reparar nada. Y sí, los seres humanos a veces cometemos errores y lastimamos a los demás. Entonces, siéntete poquito, pero no te quedes ahí. Quedarte en la culpa mucho tiempo no te va a ayudar. Pero ese ratito es saber, ¿qué puedo hacer? Entonces, se quitó la vida lamentablemente mi hijo mayor. No sé por qué, no dejo nota, está con la incertidumbre. Me siento culpable porque no me siento buen papá por lo que pasó, pero tengo dos hijos más. Entonces esta culpa me va a llevar a poner más atención. Entonces de aquí en adelante yo le prometo a mis hijos que están vivos o incluso a quien falleció de manera espiritual, tener más cuidado, pasar más tiempo con ellos, salir a algún lado, acercarme con ellos, preocuparme más si es que creo que no lo hice lo suficiente y prometerles que voy a estar presente. Esa culpa me va a llevar a reparar el daño. Entonces, sí es algo incómodo, pero que al final me va a llevar a aprender, pero sí tiene que seguir estos pasos. Claro, pero aquí yo Acepto la culpa. a mí ahí me entra Ujú. una duda, porque para mí yo ahí estoy viendo dos culpas, ¿no? Una buena y una mala. Está claro que todos Ajá. cometemos errores, todos somos humanos, que nos han podido pasar cosas y como dices, no, voy a prestar más atención para los otros hijos. Pero, Ujú. si hipotéticamente tú en vida hiciste todo lo que pudiste, hasta lo que tú humanamente puedes alcanzar y con la experiencia que tenías en ese momento, porque claro, yo no le puedo exigir a mi yo de hace 2 años lo que voy sabiendo ahora. ¿Vale? Pero Ujú. si pese a saber Sí. que conscientemente hice todo lo que pude, sigues sintiendo la culpa, a esa culpa me refiero, entonces ahí, ¿qué? ¿Cómo Ok, la ahí tratas? lo haces y reparas el daño de forma indirecta. Que en este caso, Raquel, cuando hay un suicidio ya, cuando ya se consumó el suicidio, no puedes repararlo de forma directa porque la persona obviamente ya falleció, Claro, pero lo reparas de forma indirecta, que es con la familia, con los hijos, con la gente alrededor, contigo mismo, contigo misma, y lo reparas de forma indirecta, dejando esa pequeñita incomodidad porque la culpa no se va a ir nunca, pero la puedo disminuir a tal grado que sea saludable para mí, que no me genere obstáculos en mi vida, pero ahí va a estar, pero le saco provecho de manera indirecta. Por eso te digo, me siento culpable con mi hijo que ujú, falleció lamentablemente y ahora voy a reparar indirectamente con mis hijos que quedan. Esa es la culpa indirecta. La culpa directa sería si por alguna razón tuvo un intento de claro. suicidio, afortunadamente no falleció directamente con él, pero también me ayuda mucho a reflexionar sobre mi rol de papá. Te pongo en ese ejemplo, pero porque la persona está viva. Y ahí me voy directamente con todo, acepto mi culpa, la que me corresponde obviamente, te ofrezco una disculpa. Es importante saber si la persona me acepta el perdón o no, porque a veces la persona no lo acepta y está en su derecho.
Cuando me lo acepta, le pido permiso para reparar el daño directamente con la persona. Y obviamente te digo la promesa de no repetir el hecho, porque hay gente que se la pasa pidiendo disculpas constantemente y sobre el mismo hecho y eso no se vale. Entonces es repararlo. Es complejo, sí, pero es saludable y es muy saludable. Claro. En situaciones, por ejemplo, aunque no tenga que ver con esto, como una infidelidad, si la pareja decide seguir juntos, yo le ofrezco disculpas a mi pareja por haber sido infiel, decidimos seguir juntos, ella tiene el derecho de decirme o perdonarme o no, está en ella. Si lo hace, yo me tengo que comprometer a reparar el daño y obviamente a no repetir lo que hice. Si ella dice, no, Mario, ya no quiero, me separo, ya no quiero estar contigo, e incluso no te perdono, entonces espiritualmente le pido perdón y reparo el daño de forma indirecta con mi próxima pareja, con mi familia, estando más, conmigo mismo, etcétera, porque ella no lo quiso y no podemos obligarla a que siga conmigo. En el caso del suicidio es esa culpa la que se trabaja. Claro, Se escucha muy mecánico, Raquel, pero créeme que funciona, porque cuando ya te paras en la culpa y vives durante muchos años, no te permite hacer otras cosas. Y ya. entonces en lugar de arreglar el problema, lo empeoras más de lo que ya está. En casos de suicidio, a mí hay mucha gente cuando me dice, Raquel, esto, cuándo va a dejar de doler? ¿Cuándo voy a superar esta pérdida? Y yo pienso que esto no es cuestión de superar. Un duelo, y ningún duelo en general, se trata de superar. Para mí superar es estar en guerra, en conflicto, ¿no? Es decir, tengo que dejar de sentir este dolor rapidito, de dejar de olvidar, ¿no? Para mí superar es como olvidar. Y eso no es así, porque a lo que te resistes, persiste. Yo hablo más siempre de integrar los duelos. Yo esto es algo que lo que me ha tocado vivir, como otras personas que comentaban por ahí, Tania, esto es algo que nunca vas a olvidar, es algo que lo vas a llevar contigo, pero se trata de integrar, de aprender a vivir y continuar tu vida con ese dolor. Entonces, ¿tú qué le dirías a un superviviente de suicidio? Definitivamente integrar, pero la integración, Raquel, es al final de cruzar ese túnel, Hombre, hay que porque es un atravesar el túnel que duelo, se por cruza, supuesto. hay que atravesarlo. Entonces, Hay que cuando lo vas atravesarlo. atravesando, al final integras. El error que a veces se comete es que acaba de aparecer el duelo por suicidio y les pedimos que ya estén integrando. Pues no, hay incertidumbre, hay enojo, hay llanto, hay rabia y luego otra vez se quita y luego regresa. Entonces ese proceso que yo les llamo de cicatrización es de cuidado de la herida y mientras tu herida va cicatrizando tienes que hacer otras cosas, cuidarte, atenderte y luego ya después dices, bueno, Mario, pues ¿por qué no te fijaste que te quemaste? Para la otra pon más atención, pero ya al final, no en ese momento, ¿no? Entonces, la parte de la integración, claro que se tiene que dar, la parte del aprendizaje en el duelo, cualquiera, incluyendo este, pero primero se va trabajando esta regulación emocional con todo esto que aparece, para luego ya, cada quien a su tiempo, obviamente, con su espacio, pueda entonces integrarlo. Y créeme, ya después de integrarlo, Raquel, las personas se les queda esa cicatriz, pero esa cicatriz ya no duele, ya no es O impedimento, pero ahí va a duele estar. de otra manera, ¿no? Porque Sí, más hay, funcional. hay padres que han perdido a un hijo por suicidio y no me lo puedo imaginar lo que tiene que ser. O sea, si yo ya lo he pasado mal, perder a un hijo así, creo que tiene que ser el mayor de los desgarros que existe. Y Sí, de hecho, estos padres te dicen, yo es que nunca más voy a ser feliz, o sea, yo no voy a salir de aquí. ¿Es posible sanar, integrar la pérdida de un hijo por suicidio? es una muy buena pregunta. De los duelos que yo he tocado, por lo menos desde mi experiencia, es uno de los que no se sale del túnel, no se integra por completo, sigue doliendo toda la vida. Pero a lo más que podemos llegar es a que duela lo menos posible. El de la pérdida de un hijo o una hija. Y luego ponle el agravante de suicidio también, entonces genera más dolor. Y a veces querer integrar y hacer que te hablo desde la parte psicológica y psicoterapéutica, hacer que el paciente integre por completo, en el caso del duelo por la pérdida de un hijo y más por suicidio, no se termina. Incluso si presionamos y empujamos, genera un problema mayor. Entonces los acompañamos, va integrando hasta donde dice, hasta aquí ya no me Hasta aquí. duele tanto, me sigue doliendo, pero ya no es disfuncional. Puedo seguir, Vale. puedo seguir con mi vida. Yo lo asemejo mucho a la metáfora de perder un brazo o una pierna. O sea, hay muchos mecanismos en los que puedes seguir tu vida, que ya no va a ser igual,
O sea, ese brazo, esa pierna ya no te va a crecer, aunque tengas una prótesis, no va a ser lo mismo. Te integras un poco de acuerdo a las condiciones que tengas, pero siempre va a estar así. Nunca se va a cerrar, ¿no? En caso de la pérdida de un hijo, pasa en este tipo de duelo. No digo que los otros no sean difíciles, por supuesto que sí, Sí. pero pasa algo muy particular, Raquel, en este por la pérdida de un hijo y más por suicidio. Hay quienes cuando perdemos a un ser querido, da igual si es de forma abrupta o no, pero en este caso estamos hablando por suicidio, siempre, o decimos, ¿no? En general, en cualquier duelo, el por qué me pasa esto a mí, ¿no? ¿Por qué la vida me pone esto? ¿Por qué esta situación? Y poder llegar a resignificar esa pérdida y en vez de centrarnos en el por qué, centrarnos en el para qué, ¿no? O qué puedo hacer, porque está claro que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, cada cual le toca vivir sus duelos, sus batallas, pero, por ejemplo, en mi situación, y sigo en mi proceso, porque al final todo esto es un proceso, todo esto es un proceso, pero es verdad que de cómo lo he llevado a cómo lo llevo, y no quiere decir que esté perfectamente integrado o al 100%, porque al final todo esto es un proceso, pero sí he podido resignificar esa pérdida y buscar un sentido, un para qué. Y ojo, no es obligatorio. Nadie tiene por qué sentir ese para qué, ¿no? Pero, por Ujú. ejemplo, cuando una persona, en vez de centrarse en el por qué, se centra en el para qué o qué puedo hacer, porque yo siempre digo que no nos centremos en lo que hemos perdido, sino en lo que hacemos con aquello que hemos perdido. Entonces, Ujú. ¿qué pasos podemos empezar a hacer a una persona que recientemente está con estas preguntas, ¿no? El por qué, el por qué, el por qué. Primero, Raquel, darse la oportunidad de seguirse preguntando. Momentáneamente hay que darle espacio a la duda. Y aquí es donde viene algo que mencionábamos anteriormente, no querer darle respuestas, no querer decirle, es que es por esto, es que tuvo que ver con esto, como también nosotros tratando de encontrarle una respuesta para que mitigue su dolor, que se pregunte, porque las preguntas a veces no son preguntas para encontrar respuesta, son preguntas porque quiero sacarlas, porque me Sí, las cuestiono. Darle la posibilidad, porque duele pregúntate, Mario, mucho. pregúntate. Sí, pregúntate, reclama, enójate. Primero ese vacío emocional. Hay personas que lo hacen muy rápido y a personas que les lleva tiempo. Vaciarte de eso. Esto es algo que no pasa en un día o dos. A veces vamos a ver muy desbordados emocionalmente a las personas y hay otras ocasiones en que los vamos a ver tranquilos y luego otra vez se van a desbordar. No es lineal esta situación. Y luego con el tiempo, ahora sí, después de descargar esto, vamos buscando que exista un tipo de aceptación sobre que la duda siempre va a estar. No del duelo, de la duda. En el caso de duelo por suicidio. No voy a estar completamente convencido y satisfecho todo el tiempo o casi nunca sobre el por qué llevó a mi ser querido a quitarse la vida. Incluso aunque me haya dejado un video, una grabación, una nota. Y más cuando no dejó. La incertidumbre va a estar y es importante aprender a vivir con ella. O, Raquel, darme la explicación más cercana que me genere la mayor tranquilidad y paz posible, la que se pueda, para poder seguir. Y luego, de aquí es muy importante seguir avanzando y ver cómo cambió mi vida después de esto. Porque aparte hay algo que nos faltó hablar un poquito sobre el estigma. Mi familia, yo, se va a quedar con el estigma del suicidio. Todavía hay personas que por ahí un familiar se quita la vida y esconden el tema y dicen es que se enfermó, es que tuvo un accidente, es que porque no quieren hablar de esto. Entonces, vivir con el estigma y saber que la persona, su familiar, decidió quitarse la vida, pero que eso no hace a la familia. Forma parte de su historia familiar, pero no de toda la historia. De fijas son pasos porque se supone que los primeros ya los vamos haciendo, ya los vamos trabajando, porque si yo le pido a esta persona al principio esto, no está listo para ello. Entonces vamos poquito a poquito, se acepta la duda, se acepta la incertidumbre, se trabaja con el estigma y luego a ver qué cambió en mi vida, qué fue lo que cambió mi situación económica, laboral, social, me tengo que cambiar de casa, me tengo que cambiar de ciudad, me metí en un problema económico porque quien se quitó la vida era quien tenía el ingreso económico, perdí una pareja, perdí la posibilidad o el sueño, la fantasía de viajar con esa persona. ¿Qué pérdidas tuve con lo que perdí? Y Con lo que empezar a perdí. adaptar a esa situación. Sí, la pregunta es, ¿qué perdí con lo que perdí?
¿Qué pasó? efectivamente. Perdí a alguien que me escuchara, perdí a alguien que me amara, perdí a mi pareja, perdí a alguien en quien confiar, perdí quien me llevara a la escuela, quien me llevara al trabajo, perdí a quien agarrar de la mano, hablándote de una pareja, en un Ujú. hijo, perdí un sueño, perdí a mi primogénito, perdí, ¿qué perdí con eso que perdí? Y eso sí lo vamos integrando, lo mencionas muy bien. Ahí ya estamos un poco más listos, listas para integrar. Y luego ya me adapto a una realidad diferente, que yo no pedí, obviamente, cambió sin que yo metiera las manos, pero tengo que adaptarme. Y eso se da al final. Y esta adaptación puede ser total o puede ser nada más, un 80%, 90%, pero me es funcional para seguir con mi vida. Y el dolor se va generando. Todavía hay personas que después de años Sí. sienten esa lágrima, esa nostalgia, esa ternura, sueñan, pero no les es tan grave esto que les pasa como para que interrumpan su vida. Claro, Se eso dan te la iba a decir, oportunidad de que llorar, platicar. esto como, Ajá. como es algo que no vamos a olvidar y el amor no desaparece cuando alguien se va, el amor se transforma. Entonces, yo sé que la voy a amar toda mi vida. Yo sé que esto no lo voy a olvidar nunca, pero se transforma. Entonces, no se trata de olvidar. Entonces, claro, tú dices, una persona cuando recuerda le sale la lágrima, pero es amor y es Sí, normal. Mi madre cuando habla de su padre que falleció por accidente de tráfico, muchos años que yo ni conocía a mi abuelo, se le escapa una lagrimita, pero no es ese dolor. Sin embargo, hay personas que han pasado 5, 6, que ojo, que no hay un tiempo estipulado para integrar un duelo. Pero sí que es verdad que Buda decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El duelo va a estar inclusive un sufrimiento inicial, pero si pasan 5, 6, 7, no sé, y te sigue doliendo como el primer día, esto ya, esto ya es el sufrimiento. Yo creo que también hay que tomar acción. Yo no estoy como estoy en tan poco tiempo por el paso del tiempo, ¿no? Cuando la ujú. gente te dice, date tiempo, que el tiempo lo cura todo. ¿Se necesita tiempo para integrar los duelos? Sí, pero por sí solo el tiempo no te va a sanar si tú no tomas acciones que poco a poco te lleven a mejorar y a salir de ese estado. Tengo que hacer algo con ese tiempo. Y bien lo dices, no es lo mismo dolor y sufrimiento. El sufrimiento es lo que hago con mi dolor. Y a veces la decisión que tomo de qué hacer con mi dolor no es la mejor manera o no es la mejor forma. Entonces aquí es muy importante que nosotros evitemos y trabajemos con lo que estoy haciendo extra que no es necesario. No es Ujú. necesario hacerlo. Entonces, si yo estoy, se los digo a veces de broma aquí a mis compañeros, no sé si, yo creo que sí, conocen a Juan Gabriel allá en España, ¿no? Aquí es que le dicen el Divo de Juárez, aquí en México. Pues Sí, claro que las letras de sus canciones son muy tristes, la mayoría, la mayoría. Entonces, pierdo a mi pareja, hay una ruptura y ahí es algo natural porque hay dolor. Pero yo todavía voy a pongo una canción de Juan Gabriel y luego todavía me tomo una copa de vino y todavía le quiero hablar cuando no me quiere ver. Entonces, eso es un extra. Y el extra sí lo puedo evitar. claro. El dolor de la ruptura no. Cuando hay un fallecimiento por suicidio, un duelo por suicidio, hay un dolor enorme. Pero deja ver qué estoy haciendo, que además del dolor, yo mismo me estoy provocando un dolor extra, ese que no es necesario. Y eso sí lo puedo ir evitando. Y es algo que menciona sufrimiento. Entonces, ¿qué hago? No, el tiempo solito, tienes razón, no alivia nada. Tengo que hacer algo en ese tiempo. Pero lo que haga tiene que ser por lo menos pacífico, saludable, Sí. amoroso, aunque no mitigador en ese momento. Y permitiendo sentir cada emoción. Por supuesto, no es agradable, obviamente, esas emociones, pero no voy a empeorar mi situación. ¿Qué le dirías a una persona que brevemente acaba de perder a alguien por suicidio? Lo primero que se te venga a la cabeza. Un abrazo. Escucha, silencio, Estar, presencia. estar presente. Es que pareciera muy básico, pero no, no es básico. Creo que lo básico ya perdió sentido en estos tiempos. Lo básico es estar presente, ni siquiera hablar, Sí. estar. Yo recordaré siempre ahí en el sofá de casa cuando simplemente me acompañó una amiga, Pilar, que no sé si está viendo, si no lo verá, gracias, porque durante 45 minutos simplemente me sostuvo sin decir nada, abrazándome mientras yo no paraba de llorar,
hasta que me cansé de llorar en ese momento. Y luego inclusive me pudo hacer reír hablando. Y tenemos también que permitirnos esos espacios de poder reír, que hay gente que incluso siente culpa porque he sonreído, porque hoy tengo mejor día. ¿Cómo puedo estar bien? ¿Cómo puedo sonreír cuando me acaba de pasar esto, no? Había un caso de una chica que falleció su abuelo y de repente se descubrió con ánimos de ir a una fiesta que le invitaron. Habían pasado creo 2 semanas desde el fallecimiento y cuando fue a la fiesta mientras bailaba y se sentía a gusto se acordó y dijo, yo no puedo estar haciendo esto, mi abuelo acaba de fallecer hace 2 semanas y se fue. Entonces sí hay esta culpa porque hay momentos donde nos sentimos bien. Esto no significa que ya se integró, que jamás volvamos a sentir dolor o tristeza por la pérdida, pero sí hay momentos donde el propio organismo se regula. No puede estar todo el tiempo en la tristeza o el enojo, excepto que se tenga un trastorno mental, pero de ahí en más el duelo no es un trastorno mental. Y esta parte hay que trabajarla porque aparecen momentos de paz, momentos de comodidad aún en el duelo, momentos de alegría. Y Ujú. esto no es ninguna falta de respeto para quien falleció. Pero te digo, tiene que ver con la cultura de este mensaje. Acuérdate que todavía se cree que se debe guardar 40 días de luto a las personas que fallecieron. Imagínate más de un mes en luto, sin fiesta, sin reír, sin música, vestidos de negro, pues prácticamente estamos abonando a que se forme depresión. Mm. Pero culturalmente se daba este luto. Andar de negro todo el tiempo, no divertirse, no poner música, como este respeto a quien falleció. Pues muchísimas gracias, Mario, por todo, porque veo que ya se está extendiendo, ya que llevamos 1 hora y media. Esto se quedará grabado en Pues tu mira, vídeo. acaban de ser las 2 de la tarde, ¿eh? Yo ¡Ah, sé que mira! para allá La hora de comer, ya te da pues buen sueño. provecho. Gracias. No sé si alguien de los que nos está viendo pues tiene alguna pregunta, algo que compartir, y si no es ahora, luego pueden dejar los comentarios. Si yo siempre digo que si os ha parecido interesante, conocéis a alguien que le pueda aportar algo de valor, algo de luz, pues que le deis like, que compartáis, porque esto es lo que ayuda a que estos vídeos de cuentas humildes y pequeñitas puedan llegar a más personas. Por eso siempre salen los influencers. Dale like, comparte, porque el algoritmo funciona así. Entonces, si alguien lo puede llegar a necesitar, compartir para que pueda llegar a más gente. Mario, de verdad ha sido todo un honor. Muchísimas gracias por tu aporte, por tu presencia, por tu voz que me da muchísima paz. Me ayudas a bajar las revoluciones, es verdad. Me encanta vuestra tonada mexicana. Y nada, no sabemos a cuántas personas podemos ayudar, pero de corazón a corazón es la intención que ambos tenemos, no es el propósito, que aún en el abismo que la gente sepa que hay una mano de alguien, de un espacio que le puede tender esa mano, que aún en la oscuridad puede haber una luz que le diga a esa persona no está solo, no está sola. Así que nada, gracias Mario, gracias a los que habéis aguantado hasta el final y a los que lo veáis en diferido. ¡Viva Muchas México! gracias, Raquel. Gracias, viva México y viva España. Muchas gracias por compartirte, por compartir este tema, por dejarme llegar desde a la distancia a las personas que te siguen. Y ahorita me preguntaste qué les diría. Me quedé pensando mucho en el silencio a personas que han pasado por un duelo así. Y pues yo les diría que siempre hay un amanecer, así como tu libro. Mi bebé, es verdad, A veces tarda, a veces no, pero hay un amanecer. así es, así es. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y estamos en contacto. Pues que sigamos viendo amanecer. Un besito enorme. Así es. Chao, Igualmente, un abrazo. Estén muy bien. chao. Descansa. Hasta luego. Adiós.